Entonces, ahora sí. Como dijimos, dos variables, 4 operaciones básicas con esos dos números, ¿cierto? Primero definir variables. Definir. Definir n1, n2, n resultado como real. ¿Ya? Porque la división nos va a dar coma y algo, así que va a prevenir cualquier problema con el tipo de datos. Después, escribir ingrese primer valor y leo mi primer valor. Lo mismo hago para el segundo. Escribir ingrese segundo valor, ¿cierto? Y le coloco leer n2, ¿cierto? Ahí tengo los dos valores. Y ahora empezamos con la problemática para ir mostrando, ¿cierto? O sea, resultado, ya donde voy a guardar el resultado de esta cosa, va a ser igual a n1 más n2, ¿cierto? Y después simplemente muestro el resultado. Escribir la suma es, le coloco una coma para agregar la variable. Entonces, con eso junto todo y me va a entregar un resultado de la suma, ¿cierto? O sea, si yo ejecuto esta cosa, me pide ingresar el primer valor 3, el segundo valor 4, esto me va a dar 7, ¿cierto? Hasta ahí ningún inconveniente, nos está dando lo que se está pidiendo. Vamos por la siguiente parte. Res va a ser igual a n1 menos n2, ¿cierto? Escribir, me equivoqué de tecla. La resta es la bonita res, ¿cierto? Y con eso ahora voy a mostrar primero el resultado de la suma y después el resultado de la resta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo quedó. La suma es 7, el resultado es menos 1. ¿Está bien? Sí. A menos que cambien los valores. Entonces, ahora me estaría dando la multiplicación. Primero multiplico, si no, no va a funcionar. Es igual a n1 por n2, ¿cierto? Y después escribir la multiplicación es fin, coma, resultado. Y ahora vamos nuevamente. Multiplicación es 12, 3 por 4, 12. Perfecto. Y me estaría faltando la división, que sería siendo res nuevamente igual a n1 dividido, claro que nb1 no, n1 dividido n2, ¿cierto? Y con eso muestro gracias, está escribiendo de nuevo. La división es coma resultado. Y con eso, fíjense, con la misma tengo la división de todo. Tengo las 4 operaciones básicas hechas solamente con dos números. ¿Se va entendiendo cómo funciona esto? Esto me atrevo a decir que es la parte más básica de la operatoria que nosotros estamos haciendo. Es decir, estamos, mostrando valores por pantalla, lo que nosotros escribamos ahí, leyendo valores por el teclado y haciendo operatoria, ¿cierto? Que es básicamente de lo que se preocupa la programación. ¿Hasta ahí, señor? ¿Alguna duda? Que lo veo tan pegado al teléfono. ¿Está bien? Señorita, señor, ¿me queda más o menos claro cómo va andando la cosa? Ya. Como real es más que nada la restricción de los números. Exacto, porque si hay la división, si usted se fija en la división, es decir, yo le coloco, por ejemplo, 9 y 3, medio cuadradito, ¿cierto? Pero porque yo busqué específicamente los números que necesitaba para que diera cuadradito sin ningún problema.
Pues si yo le cambio los números, esta cuestión me puede dar como hay algo. Y si es un entero, me va a arrojar un error porque no, el tipo de datos no es el que corresponde. ¿Se entiende? Por eso defino de qué tipo de datos son. ¿Se entiende? Eso. Ojo, no hay solamente numéricos, hay valores de tipo texto. ¿Ya? Y hay valores que de tipo lógico, los cuales simplemente dan verdadero o falso. Hay bastante más tipos de datos, pero de a poquito los vamos a ir viendo todos. ¿Ya? Ojo, esto no es la primera parte, sino que esto es un ejemplo de cómo funciona. ¿Cierto? Pero no es solamente esto, ojo, y aquí es donde viene la parte compleja. Por ejemplo, yo en la división tengo un problema, y el cual tengo que tener claro. La división se cae ¿cuándo? Cuando el divisor es 0. No el dividendo, el divisor. El de abajito, el que está abajo. ¿Cierto? Cuando el divisor es 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí yo tengo que preguntar. Y ahí básicamente, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Vamos a ocupar una cosa que se llama las condicionales. Nosotros ya las hemos ocupado con sus compañeros, pero vamos a aplicarla aquí para ver si es viable o no. Por ejemplo, la condicional sí pregunta por un valor. Y yo le digo sí, N2 es mayor que 0, entonces recién ahí hágame la división, si no, no me la gana. ¿Se entiende? Recién ahí que me haga la división. Obviamente esto lo voy a borrar, no puede quedar fuera. ¿Para qué? Para evitar que se caiga. Porque yo puedo hacer una suma con un 0, sí, va a ser un número más 0 va a ser el número. Una resta, ¿cierto? A 0, o restarle 0 a algo, va a ser o un número negativo o va a ser el mismo número, ¿cierto? Una multiplicación por 0 siempre me va a dar 0. Pero una división por 0 es el problema. Porque dividir un número por 0 básicamente es infinito. O sea, no está definido. Así que yo lo que tengo que hacer es preocuparme de que sea mayor que 0, ¿cierto? Y después simplemente, en caso de que no sea así, o sea, en caso de que sea menor que 0, o por ejemplo, incluso que sea igual a 0, ¿ya? Porque puede ser menos 1 también, ¿cierto? Pero si es igual a 0, lo voy a escribir error de división por 0 sin solución. ¿Ya? Y con eso basta. Yo con eso tengo, digamos, no saldada mi duda, pero con eso, ¿cuándo pasó esto? ¿Por 0 sin solución? Si N2 es igual a 0, y ahí entró, qué raro. Vamos a llevar un andar de nuevo, O sea, 10 y 2. Dice error de división por 0. Ah, no, le di valor de 0. No. Es que lo que pasa es que estoy preguntando si N2 es igual a 0. Y N2, yo le ingresé un valor y no es igual a 0, eso es lo que me parece extraño. Pero si le digo que sea igual a 0, esta cuestión va a funcionar. No. Debería funcionar sin problema. Me dan los valores. ¿Qué pasa si le doy un número negativo? Es menor que 0. Así que no va a entrar y me va a decir error de división por 0. Por eso está alegando esta cosa. Cosa que me parece bastante extraño. ¿Ah? De nuevo, vamos.
Sigue dándome error de división por 0, eso es lo más extraño del mundo. Porque mi N2, sigue siendo nada. No debería tener error de división por 0. Ahí el medio del asunto. Yo estoy preguntando al revés, po. Yo estoy preguntando al revés. Tiene que ser distinto de 0. Ajá, entonces. Distinto de 0. Mira, la cuestión que me estaba cayendo. Ya, hagámoslo. Ahora sí. En cambio, si lo he hecho andar y le pongo un 0, o sea, 12, 0. La multiplicación es 0, la resta es 12, la suma es 12 y la división dice que tiene error de división por 0 sin solución. ¿En el si no es necesaria la restricción entonces? No, porque la restricción, el si no, básicamente es cuando esto no se cumple. Si eso no se cumple, pasa acá abajo. Si esto se cumple, entra aquí y no ejecuta lo de abajo. ¿Se entiende? Eso es básicamente cómo funciona esto. O sea, nosotros ya hemos solucionado un problema, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera solamente que me hiciera la resta o la división, o estuviera buscando algún número particular, yo podría hacerlo preguntando. Por ejemplo, si es un número particular, digamos 55, no ejecute algo. Solamente porque por aplicar una restricción. O preguntando si el número es par, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo yo sé que el número es par? La división del término. ¿La división de qué? Por eso estoy preguntando, ¿cómo yo sé que un número es par? Si el número, supongamos, si el segundo número ingresado es par, vamos a hacer una suma. Si no es par, hacemos una recta. ¿Ya? Sacamos todo, ¿para qué? Para hacer básicamente esto. En donde yo voy a preguntar, sí. Nosotros, ¿cómo sacamos si el número es par? Sacando el resto de la división. ¿Se acuerda lo que es el resto de la división, cierto? Cuando yo divido 5 en 2, me da 2 y el resto de la división es 1, ¿cierto? Es lo que queda abajo de una división, lo que me sobra. A eso se le llama mod o módulo. Y nosotros lo que hacemos acá básicamente es, por ejemplo, yo voy a preguntar si N2 como variable mod 2, ¿se entiende? O sea, a ese lo voy a dividir por 2 y el resto de su división es igual a 0, entonces, recién entonces voy a hacer algo. ¿Sí? Entonces, si no, ¿se entiende? O sea, estoy preguntando, al componerlo de esa manera, estoy preguntando si es que el número 2 o el segundo número, pregunto, ¿ese número dividido 2, el resto es 0? Si es 0, hago una suma. Si no es 0, hago una resta. ¿Se entiende? Veamos cómo funciona. Entonces, pregunto, por el primer número puede ser cualquier cosa, 34. El segundo valor va a ser 6. Es par, ¿cierto? Por ende, este botón va a ser una suma y debería darme 40. ¿O me equivoco? Es 40. Pero ¿qué pasa si es 34 y le coloco un 5? ¿Cuánto va a dar? Exacto, 29. Entonces con eso ya tengo más ordenado este cuento. Cuando yo le doy mod a esto, lo que estoy diciendo es que yo al dividir ese número, si esto es 0, quiere decir que es exacto, o sea, es par. Porque cualquier número par dividido por 2 me da 0, ¿cierto? A eso nos referimos con que lo que estamos haciendo es buscar un número particularmente, un número particular siendo par y aplicando la condicional para ver qué es lo que quiere que haga.
Ojo, la condicional puede ser más que solo preguntar por un número. Podría preguntar si yo estoy ingresando un nombre, también preguntar si es que corresponde o no corresponde. ¿Se entiende? Hasta ahí, señor, ¿usted no tiene alguna duda? Señorita, ¿usted, señor? ¿Le queda más o menos claro cómo funciona esto? Ya, entonces, les voy a dar un ejercicio para que lo hagan. ¿Cuánto nos quedan? 15 minutos. ¿Ya? ¿Ah? Sí, por eso quiero que lo ejerciten ustedes. Yo quiero que ingresen dos valores. Ojo, que ingresen dos valores. Si el número es par, indíqueme el anterior. Si el número no es par, indíqueme el siguiente. ¿Estamos? Entonces, para solucionar el problema que ya les planteé, ¿ya? ¿Usted también lo terminó? No le sale. No es tan difícil, vamos a dejar un solo número, ¿ya? Un solo número, y yo simplemente pregunto si ese número que ingresé, que para este caso es el N1, ¿ya? Al cual yo le voy a decir mod o módulo para dividirlo por 2, ¿ya? Es igual, voy a decir que es igual a, pregunto si eso es igual a 0, ¿cierto? Con eso veo si es par, y le digo, entonces, ¿cierto? Si es par, ¿cuál es el número que tengo que mostrar? O sea, res va a ser igual a n menos 1. Y después escribir el anterior es, ¿cierto? ¿Por qué razón? El anterior es 3. Si no, es decir, si no es par, quiere decir que es impar, ¿cierto? Entonces, hago lo mismo, pero en vez de colocar los menos, le coloco un más y digo el sucesor. Eso es. Y listo, es todo lo que había que hacer. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, señor? ¿Ah? Si no es nada difícil. Lo único que tienen que tener claro es que cuando estamos hablando de una condicional, las condicionales, ojo, pueden tratarse como la tenemos nosotros, con un sí y con un sí no, es decir, la opción que sea igual o que no sea igual, o que cumpla o no cumpla la condición, ¿cierto? O podemos dejarla solamente que cumpla una sola condición y omitir el resto. De esa manera también funciona. No necesariamente tiene que ir el sí no, ¿ya? Puede ir solo el sí. Pero si hay un sí, puede haber un sí no, pero no puede haber un sí no si no hay un sí. Es decir, si no hay pregunta, yo no puedo tener qué pasa en el caso contrario de la pregunta. Lo primero que tengo que hacer es la pregunta, ¿se entiende? Y eso sería, chicos, no es más que eso.